Hoy me sentaba a escribir sobre lo que me parecen signos de la disolución del liderazgo de Mauricio Macri, uno de los últimos signos del debilitamiento aceleradísimo de ese liderazgo se ve aquí en Córdoba, nada menos que aquí en Córdoba, donde Cambiemos se partió, donde el presidente no pudo imponer su visión sobre la candidatura. Esa señal de descomposición a mí me hizo pensar lo que ocurrió en Córdoba en el rey Salomón, ¿no? El último rey del reino de Israel, el hijo del rey David, a quien se le atribuía una inmensa sabiduría. Y entre las leyendas de esa sabiduría está la de las dos mujeres que se presentaron ante él para buscarlo como juez, ¿no? Y una sentencia que decidiera con quién debía quedarse un niño. Ambas se atribuían la maternidad sobre ese niño y le pedían a Salomón que decidiera quién es la verdadera madre, y el rey Salomón entonces sugirió o sentenció que había que dividir al niño por la mitad y darle una mitad a cada una. No fue una monstruosidad la que proponía, lo que fue es una idea astuta para descubrir cuál era verdaderamente la madre. La madre verdadera era aquella que dijo no partan al niño, déjeselo a ella. O sea, aquella que renunció a lo que pretendía para salvar lo que consideraba más importante. Bueno, el rey Salomón habría fracasado en Córdoba. El rey Salomón habría recomendado algo para no partir lo que era valioso conservar unido, pero sin embargo en Córdoba las dos madres dijeron, bueno, partámoslo y una mitad para cada una. Esta fue una señal clara, una más, del debilitamiento del liderazgo de Macri. Hay como una suerte de estado de rebelión del radicalismo. Cada vez son más los gobernadores radicales que separan la fecha de elección en sus distintas provincias, demostrando que consideran que ir en la misma boleta de Macri, en la misma fecha de la elección presidencial, los va a perjudicar en lugar de fortalecerlos. Todo va mostrando debilidad en el liderazgo de Macri. También el resultado de la elección en Neuquén, donde quedó muy mal parado el kirchnerismo, donde tuvo un duro traspiés político Cristina Kirchner, cuyo candidato, a pesar del aval explícito que ella le dio, quedó en un segundo lugar, pero mucho peor le fue a Macri, cuyo candidato quedó en un remoto tercer puesto. La pregunta de por qué se va diluyendo ese liderazgo tan aceleradamente tiene muchas respuestas que están a la vista. La situación de la economía, obviamente, y en términos principal, pero sobre todo el ensimismamiento, ¿no? Que lo lleva no solo en su momento a no tender puentes hacia la oposición buscando grandes coaliciones, grandes entendimientos, grandes consensos, sino también lo llevó a una mezquindad en lo interno, lo llevó a repetir lo que hizo Kirchner con los radicales cuando lo sumaron a Julio Cobos y a otros radicales disidentes, prometiéndole transversalidad, pero lo que le dieron fue marginación y destrato. Por eso Julio Cobos, considero yo, cuando votó en contra del aumento de las retenciones que pretendían Néstor y Cristina Kirchner, más que por sensatez y por responsabilidad política, lo hizo por despecho. ¿Por qué debían suponer Cristina y Néstor que Julio Cobos tenía que serles leal si ellos ni siquiera le atendían el teléfono? Lo convirtieron en vicepresidente y lo encerraron en la vicepresidencia, aislándolo totalmente. ¿Por qué ese radical le iba a ser leal? ¿Por qué los radicales de la Argentina van a ser leales a Macri si Macri no hace más que mostrar mezquindad
hacia ellos. Si Macri no gobierna consensuando con ellos, que son nada menos que sus socios en la coalición gobernante, sino solamente guiándose por lo que dice su mesa chica, y en su mesa chica no hay ningún radical. Pretender la lealtad de aquel al cual estoy maltratando es casi una estupidez, y es la estupidez que está cometiendo Macri desde hace mucho tiempo. Una más de las muchas fallas que van debilitando aceleradamente ese liderazgo, y esa debilidad se ve, entre otras cosas, en que María Eugenia Vidal cada vez más seguido tiene que salir a decir que ella quiere ser candidata a gobernadora de Buenos Aires, que ella no va a ser candidata a presidente. También Marcos Peña cada vez tiene que salir más seguido a decir que el candidato del oficialismo va a ser Mauricio Macri, y lo mismo andan repitiendo como loros los miembros de la cúpula del PRO, ¿no?, de la fuerza de Mauricio Macri. Bueno, si tienen que andar aclarando tanto que el candidato va a ser Macri, es por lo que revelan las encuestas. En todas ellas, Vidal aparece como la mejor posicionada. La lógica indicaría que María Eugenia Vidal debiera ser la candidata a presidente. En algún momento en la historia le va a reclamar una respuesta a Mauricio Macri. Oiga, ¿por qué se empecinó en su candidatura si su candidatura debilitaba al oficialismo, si tenía más chance de ganar aquella elección la que gobernaba la provincia de Buenos Aires? En fin, yo creo que entre los muchos errores que explican la debilidad en la que ha caído el liderazgo de Mauricio Macri, está el error que casi equivale a una traición a su propia palabra: haber apostado a la grieta. La grieta como estrategia de construcción política fue iniciada por el kirchnerismo, ¿no?, siguiendo los dictados ideológicos de filósofos como Laclau, por ejemplo, Ernesto Laclau, y lo que escribe, lo que postula en su libro La razón populista. Apostaron a fracturar la sociedad, dividirla en dos bandos duramente enfrentados, inoculando odio político en esa fractura a la cual luego se la llamó la grieta. Esta es la típica estrategia de los líderes mesiánicos, de los líderes demagógicos: construir poder a partir de dividir a la sociedad en dos bandos agresivamente enfrentados y de manera irreconciliable. Entonces, en esa estrategia lo que ocurre es la polarización. Frente a mí queda aquel que es exactamente mi contracara. Entonces pierden fuerza las terceras vías, pierden fuerza los liderazgos moderados. Lo estamos viendo en los Estados Unidos. Hace muchas décadas que el Partido Republicano inició una radicalización tremenda. No es de estos años. Donald Trump es el punto culminante y el más grotesco de ese proceso de radicalización que comenzó en la década de los 80, cuando se convirtió en presidente Ronald Reagan. Ronald Reagan planteó, postuló, impulsó lo que él llamó la revolución conservadora. Ahí aparecieron los Reaganomics, como se llamaban los predicadores de un libremercadismo extremo, ¿no?, que desarmara el welfare state, el estado de bienestar, aquella gran creación en los gobiernos de Franklin Delano Roosevelt y su política de la New Deal, del nuevo trato. Aquellas políticas que construyeron el estado de bienestar hicieron al más vigoroso de los capitalismos y al más exitoso de los capitalismos. Fue el capitalismo de la New Deal y del welfare state, del estado de bienestar, el que puso a los Estados Unidos a la cabeza de la economía mundial, en el liderazgo tecnológico. Fue aquel capitalismo del estado de bienestar el que plagó a Estados Unidos de archimillonarios. Sin embargo, la derecha, a partir de Ronald Reagan y los Reaganomics y los también llamados neocons,
porque con él aparece el neoconservadurismo, empezaron a hablar de socialistas para referirse a aquellos que defendían el estado de bienestar. Se fueron multiplicando los neocons. El conservadurismo se fue agudizando. Ronald Reagan terminó siendo un tibio al lado de lo que vino después. Una etapa clave fue Newt Gingrich. Newt Gingrich fue presidente de la Cámara de Representantes y era un republicano ultra conservador. Él y su llamado contrato con América fue el instrumento de sabotaje permanente que los neoconservadores aplicaron a el gobierno de Bill Clinton, y después de Newt Gingrich siguió la deriva ultraconservadora, la deriva extremista del Partido Republicano. Entonces irrumpió ese movimiento conocido como el Tea Party, y del Tea Party salió ese republicanismo extremo que le abrió la puerta a un ideólogo extremista como Steve Bannon y a su producto, su gran invento, Donald Trump. Como consecuencia de el lugar al que llegó finalmente la deriva extremista, ultraconservadora del Partido Republicano, hoy en el Partido Radical irrumpen también sus voces más radicales, ¿no? Aquellas que representan la absoluta contracara de Donald Trump. Si Donald Trump es un ultramillonario, las voces que más se escuchan en las primarias demócratas son aquellas que proponen los impuestos más altos contra los archimillonarios como Donald Trump. Como Trump es misógino, han proliferado candidaturas femeninas. Yo nunca vi tantas candidatas, o precandidatas en este caso, precandidatas demócratas a la postulación presidencial. Está Elizabeth Warren, senadora por Massachusetts, está Kristen Gillibrand, senadora por el estado de Nueva York, Kamala Harris, senadora por el estado de California, Amy Klobuchar, que es senadora por Minnesota, y hay otras figuras femeninas que están descollando, como el caso de Alexandria Ocasio-Cortez, ¿no? Que propone lo que ella llama la Green New Deal, ¿no? O sea, un nuevo trato ecologista, ¿no? Para declarar la guerra total al calentamiento global. Muchísimas mujeres, hay otras más que no recuerdo, ¿no? Estas son figuras conocidas del Partido Demócrata, pero todas se caracterizan también por posiciones radicales. Los demócratas siempre fueron más moderados, siempre se imponían o se hacían escuchar más los candidatos más moderados. Ya en la elección anterior descolló Bernie Sanders, que se atrevió a poner la palabra socialismo en el escenario político. Por supuesto que Bernie Sanders, igual que Ocasio-Cortez, igual que Elizabeth Warren, igual que Kamala Harris, cuando hablan de socialismo, no están hablando de un socialismo que tiene por modelo a Cuba o a lo que fue la Unión Soviética, sino que sigue el modelo escandinavo de socialismo, lo que normalmente llamamos socialdemocracia. Pero esa parecía una palabra prohibida en el léxico político norteamericano. Sin embargo, ahora se le escucha por todos lados. La radicalización en la derecha hace que se señale como socialista a quienes en definitiva están defendiendo el estado de bienestar, que caracterizó a los Estados Unidos, que lo hizo poderosísimo durante el siglo XX y que lo hizo incluso ganar la Guerra Fría. Y sin embargo, en la derecha actualmente se habla del welfare state como si no lo hubieran defendido como lo hicieron Eisenhower, Richard Nixon, Gerald Ford. O sea, fueron muchos presidentes, incluso republicanos, que sostuvieron ese modelo socioeconómico y lo sostuvieron por lo exitoso que fue. En definitiva, hoy, con el republicanismo habiendo llegado a ese extremo grotesco que encarna Donald Trump, en el Partido Demócrata se atreve a aparecer la contracara, o sea,
la versión, si se quiere, más radical del partido de los liberals norteamericanos. Bueno, a lo mismo apostó Macri. Primero Cristina y Néstor, y Macri, que había prometido superar la grieta, que había prometido cerrarla, que había prometido un país diferente, donde ya no hubiera una sociedad partida en bandos irreconciliables, traicionó también esa pobre promesa. ¿Por qué? Y bueno, porque apuesta al camino fácil, al demagógico y al más peligroso para mantenerse en el poder. La pregunta es a esta altura, ¿podrá? ¿Le servirá? ¿Le alcanzará?